fiel a tu palabra, a no perderme, Señor, en mis pensamientos. Y así, Señor, confío yo que así como me has estado dirigiendo durante la semana para preparar este mensaje, lo vas a hacer ahora, Señor. A la vez también te pido que nos ayudes a estar atentos a esta tu palabra, para dejando, Señor, permitiendo que ella entre en nuestro ser y germine para llevar frutos en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos dentro de la serie de si somos discípulos. Y el domingo, el primer domingo de esta serie vimos acerca del llamado del discípulo de Cristo. Al siguiente domingo vimos acerca de el costo de ser un discípulo de Cristo. Y hoy vamos a ver acerca de la responsabilidad del discípulo de Cristo. Y para esto vamos a leer Mateo 28, 18 al 20, donde aquí se habla acerca de esta responsabilidad que nuestro Señor Jesús encargó o nos dio a nosotros como seguidores de Jesús para desarrollar. Mateo 28, 18 al 20. Es un texto muy conocido por lo que es muy importante en nuestras vidas. Dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y es maravilloso, es una experiencia muy bonita el tener un hijo. Me acuerdo la primera vez o la primera experiencia que tuve, porque tengo 3 hijos. Mi hijo mayor, Álvaro, que él se congrega en otra iglesia. No dejaba yo, por ejemplo, de mirarle cuando recién había nacido, ¿no? Mirar cada parte de sobre todo su carita, ¿no? Porque todo lo demás estaba bien envueltito. Y no dejaba de mirarle y asombrarme de cómo es que es mi hijo, ¿no? Es alguien pues que comparte la mitad de mi información genética, de mi vida y la mitad de mi esposa, y cómo es que esta maravilla pues se desarrolló y somos testigos de eso, ¿no? Y toda la experiencia que está alrededor de eso, ¿no? De tener un bebé, ¿no? ¿Qué implica, pues, antes haber iniciado una relación, ¿no? con alguien, ¿no? Con mi esposa, con alguien del sexo opuesto, ¿no? Un matrimonio, ¿no? Y también que implica todo un desarrollo después, ¿no? De criar, educar, cuidar al hijo que uno tiene. Bueno, el hacer discípulos es algo veo que es muy semejante, es casi paralelo a eso, ¿no? El hecho pues de la maravilla de ver que alguien entrega su vida a Cristo y nace de nuevo. Pero esto también implica un cuidado, ¿no? Un mirar, un atender y ver por el crecimiento de este nuevo hijo de Dios, de este nuevo discípulo. Porque todos ya tenemos claro que todo hijo de Dios es discípulo de Cristo, que todo aquel que nació de nuevo es un discípulo de Cristo, ¿no? Y veo que así como Adán, ¿no? Tenían la responsabilidad de llenar la tierra con sus hijos. El Señor les dice: no llenen la tierra, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de llenar la tierra con discípulos de Jesús, ¿no? Llenar la tierra con hijos de Dios. Y de la misma manera que al hacer un hijo es de gran responsabilidad, dedicación, entrega, también es de satisfacción, ¿no? De alegría, de sentirse vivo. El hacer un discípulo, el hacer discípulos también es de gran responsabilidad, es de gran dedicación, de gran entrega, pero también de gran satisfacción, de gran alegría y también de sentirse vivo. Tal vez en algún caso suceda esto, que el no vivir esa experiencia, ¿no? De seguir esta responsabilidad de ser discípulos,
ha llevado tal vez a alguien a sentirse un poco como que en una vida cristiana monótona, ¿no? Tal vez porque no experimenta pues esto tan maravilloso de hacer discípulos. De la misma manera que sabemos que al hacer un hijo, nosotros no somos los que lo creamos al hijo, ¿no? Sino es Dios el creador, ¿no? Dios es el que le da vida al hijo. De la misma manera también sabemos que hacer discípulos, Dios hace que esta persona sea una discípula de Cristo, ¿no? Que sea un seguidor de Cristo. Nosotros no lo somos. Y sabemos también que el maestro es Jesús, no que nosotros somos los maestros, sino que nosotros somos discípulos, ¿no? Que comunicamos el evangelio, Dios le da el nacimiento, nace esta persona y acompañamos a este nuevo creyente en esta nueva vida como discípulo de Jesús, nosotros discípulos un poquito más maduros, para conocer al maestro, que es Jesús. Esta analogía de la fertilidad física con la fertilidad, digámoslo así, fertilidad espiritual, creo yo que nos ayuda mucho a entender. Nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestra responsabilidad como discípulos. Por ejemplo, así como decimos, un padre no es solo aquel que engendra, ¿no? Sino aquel que cría, que educa. Bueno, podemos decir también un discipulador no solo aquel que evangeliza, sino aquel que discipula, guiando al nuevo discípulo hacia la madurez. Así como decimos, por ejemplo, y aprendemos esto, que un padre debe dedicar tiempo a sus hijos, podemos decir también, ¿no? Un discipulador debe dedicar tiempo a aquel que está guiando en este discipulado. Bueno, sí que es, pero también es de gran bendición esta experiencia de ambas, ¿no? De tener un hijo, pero también de discipular, ¿no? Pero también es de gran responsabilidad, ¿no? De mucha entrega. Y uno puede preguntarse en estos momentos, ¿no? Wow, es de gran responsabilidad porque estoy viendo a una vida, pues, ¿no? Un consejo mío, bajo mi criterio, bajo mis ideas, puede malograr la vida de esta persona. Si no me dedico a dar consejos que nazcan de la palabra de Dios, por ejemplo, ¿no? Es de mucha responsabilidad. Entonces surge la pregunta, ¿podré yo discipular a alguien? Bueno, y el texto empieza con una afirmación que te responde claramente, te dice sí. Sí puedes iniciar esta gran empresa, este gran camino de discipular a alguien. Y esto dice, ¿qué nos dice el versículo, o los versículos que hemos leído en primer lugar? Nos dicen que tienes los recursos necesarios para cumplir tu responsabilidad. Dice en el versículo 18, ¿no? Nuevamente vamos a leerlo. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y el último versículo, el versículo 20 al final dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús promete estar contigo durante todo el proceso de ser discípulos. Y te dice que Él tiene toda autoridad para hacerlo. ¿Qué más necesitamos? Cuando Jesús dice que se le dio toda autoridad, no se refiere solo al hecho del mando, ¿no? del poder dar órdenes, ¿no? Como alguien que tiene autoridad. Y en eso pensamos en primer lugar. Se refiere también al hecho de toda capacidad, ¿no? Toda, digamos, facilidad de realizar algo. En otras palabras, Jesús dice, yo tengo toda la capacidad, todo el poder para hacer discípulos. Y por eso te digo que hagas discípulos. Y el Señor sí lo puede hacer, ¿no? Tiene el poder para hacerlo, porque Jesús es el Maestro, no nosotros. Tu tarea entonces es de acompañar al discípulo, podríamos decir así, guiándole en cómo conocer a Jesús, ¿no? ¿Quién hace la obra? Jesús es aquel que hace la obra. Tú lo único que vas a hacer es enseñarle lo que tú has aprendido, ¿no? ¿Aprendiste a orar? Bueno, le enseñas a orar.
aprendiste alguna parte de la Biblia, a obedecer esa parte de la Biblia, le enseñas aquello que has aprendido de la palabra de Dios. Es como los padres, ¿no? Los papás, el papá, la mamá, dan alimento al hijo, ¿no? Le dan la comida, pero no somos los padres los que hacemos que el niño crezca, ¿no es cierto? No somos nosotros los que hacemos que el cuerpo del niño se fortalezca, que sus células se multipliquen. No somos nosotros los que hacemos, sino Dios. Dios es el que da crecimiento al niño. De la misma manera nosotros le brindamos el alimento de la palabra de Dios, por ejemplo, al discípulo, pero nosotros no hacemos que él crezca. Es Dios quien hace que el discípulo, y esto también sucedió con nosotros, ¿no? Es Dios haciendo que nosotros sigamos creciendo. De repente puedes decirme, pero hay muchas cosas que yo no sé. No soy un maestro, y hay cosas que tengo que mejorar en mi vida también, que tengo que cambiar. Y podemos pensar en muchas de estas limitaciones que nosotros tenemos para decir, esto no es para mí, ¿no? Yo no puedo ser discipulado. Es por esto, una vez más, insisto, es por esto que lo primero que nos aclara Jesús es que Él tiene el poder y la capacidad para formar discípulos. Porque es Él quien lo hace, no tú. No cabe entonces el pensar en nuestras limitaciones aquí. A todo discípulo, a todo seguidor de Cristo, Jesús los llama a ser discípulos. A cada uno de nosotros. Si tú eres seguidor de Cristo, seguidora de Cristo, entonces estás llamada a hacer discípulos, a formar discípulos. Porque Jesús es quien lo hace. Nosotros, como digo, estamos allí cumpliendo nuestra labor. En Éxodo 3:12, el Señor le dice algo a Moisés. Le dice, y Dios le respondió a Moisés, ¿no? Ante las dudas y negativas. Ven, pues yo estaré contigo. Ve a hacer lo que te encargo, ¿no? Y sabemos todo lo que le encargó el Señor a Moisés. Y el Señor le anima y le afirma que Moisés va a cumplir esta tarea de la siguiente manera, diciéndole, yo estaré contigo. Y esto mismo que le dijo a Moisés, el Señor te lo dice a ti. Ven a ser discípulos, que yo estaré contigo. Entonces, ¿será una opción para nosotros hacer discípulos? No. Pero tenemos que tomar algo en cuenta, ¿no? Que tienes un requisito para cumplir tu responsabilidad. Bueno, el requisito es claro también aquí, ¿no? Es que seas discípulo. En este texto Jesús está enviando a sus discípulos, aquellos que estaban siguiéndole, conociéndole, experimentando lo que es esa relación personal con Jesús. A ellos les envió. En esta serie, en el primer domingo, el tema, ¿no?, que vimos, el llamado del discípulo de Cristo, vimos Marcos capítulo 1. Entre los versículos que se vieron está, por ejemplo, los versículos 16 y 17, donde dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. El llamado que hace Jesús cuando Él estaba ahí en persona, ¿no?, es a seguirle a Él, ¿no?, para conocerle, para aprender a vivir como Él, viéndole, ¿no?, estando a su lado ahí, en cada situación, cada circunstancia, ¿no? El llamado que tú y yo, ¿no?, como discípulos, ahora en nuestra época, debemos hacer es para que aquellas personas que entregan su vida a Cristo sigan a Jesús, para que le conozcan a Él. El llamado que Jesús hace no es solo el reconocerle como Salvador y Rey. Hay personas que llegan a entender y dicen, sí entiendo que Jesús es Dios, que Jesús es Salvador, que Jesús es Rey. Sí lo entendí. Recordemos que Herodes reconoció que Jesús también era Rey.
¿no? Reconoció que era un rey. ¿Y qué hizo cuando reconoció esto? ¿Se acuerdan? Mandó matar, ¿no? Y no le importó matar a todos los niños. O sea, quiso quitar del plano, del mapa, mejor dicho, a Jesús. Bueno, hay personas que también llegan a reconocer que Jesús es Rey y Señor, pero no quieren que atente contra su reinado personal y quieren sacar del mapa a Jesús, del mapa de sus vidas a Jesús. Entonces, no es suficiente solo reconocer quién es Jesús. Es necesario decidir sujetarse a Él como el Señor, el Salvador de la vida, pero también empezar a seguirle para conocerle de manera personal. Y justamente es esa respuesta de seguir a Jesús para conocer de manera personal, es a lo que nosotros le llamamos discípulo, ¿no? Ser discípulo de Jesús. Es necesario, entonces, es vital que cada persona empiece esta forma de vivir, conociendo a Jesús. Y siendo así nosotros, discípulos de Jesús, recibimos ese encargo de parte de Jesús, de llamar a otros, de anunciar a otros y de invitar a otros a seguir a Jesús. El mundo está compuesto por dos grupos. Un grupo es el de los que son discípulos de Jesús y el otro grupo es del que no son discípulos de Jesús. No hay nada más. No hay un intermedio, ¿no? No hay el grupo del cristiano, pero que no es discípulo de Jesús. No existe. O es o no es. Si eres discípulo, una vez más, recibiste la orden de hacer discípulos. Pero un secreto, también esta es una experiencia maravillosa. Es de responsabilidad, pero a la vez es maravillosa. En nuestro al siguiente domingo, en nuestro siguiente tema, vimos acerca del costo de ser discípulos de Cristo. Y eso, por ejemplo, en Lucas 14, 25 al 30, y uno de los versículos son el central de repente, el versículo 27, donde dice, y el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y allí pues vemos que se anuncia que Cristo es el centro de la vida del discípulo. Reconoce que su vida se sostiene en Jesús y si se suelta de Él, se pierde todo o nada tiene valor sin Él. Un discípulo de Jesús es así. ¿Tú eres un discípulo? O tal vez creías ser un discípulo, manteniendo todo para ti y por ti y teniendo a Jesús solo como un pensamiento y un nombre. Si eres discípulo, entonces el hacer discípulos es un mandato de Dios y es parte de ese costo que nosotros estamos deseosos de dar, dedicar tiempo, entregar esfuerzo para bendición de otra persona. Si somos discípulos, estamos deseosos de pagar este costo, que es maravilloso porque vemos a una vida formarse, vemos a una vida crecer, vemos a una persona que experimentará cambios buenos. Vale la pena. El hacer discípulos entonces es un mandato, ¿no? En el versículo 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Y quiero empezar a ver las primeras palabras, ¿no? Vayan, por tanto, vayan, dice aquí, ¿no? Y la forma correcta de entender estas palabras es que se refiere a ser intencionales en el hecho de hacer discípulos. No se refiere en primer lugar a ir a otro sitio, no se refiere a eso, se refiere a que yo sea, en donde estoy, tenga la intención de buscar promover cualquier circunstancia, cualquier medio para hablarle a las personas de Cristo e invitarlas a que conozcan, crezcan y vivan creciendo en ese conocer a Jesús. A eso se refiere el valle. Algunos dicen no, y esto es correcto, ¿no? De acuerdo a las palabras del original, mientras vas yendo, ¿no? O sea, mientras llevas tu vida en el trabajo, en los estudios, en tu casa, mientras estás viviendo así, ten la intención, pues,
de hablar de Cristo y de invitar a que sigan a Cristo y acompañar a esta persona que responda bien. El vayan entonces no se refiere a salir a otro país, ¿no? O salir de Lima, salir a otro país en primer lugar. Es más, las palabras naciones que podemos ver aquí, no vayan a las naciones, en el original no se refiere a países, sino que se refiere a grupos. Podríamos decir, ¿no?, de manera sencilla, a grupos sociales. A eso se refiere. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Él estaba en medio de los judíos de Israel y se acercaba a distintos grupos sociales. Por ejemplo, Zaqueo, ¿no?, que pertenecía a este grupo de cobradores de impuestos y rechazados. Y también vemos a otros tipos de personas, a los cuales los fariseos, por ejemplo, no se les acercaban. Y tenemos allí un claro ejemplo de cómo es que Jesús intencionalmente se acercaba a aquellos que no eran de su círculo, digámoslo así, social. Nosotros también, intencionalmente, acerquémonos a aquellos que no son de nuestro círculo eclesial, digamos así, del buen pastor, y busquemos a aquellas personas que no conocen a Cristo para decirles: ven, sigue a Jesús. Yo te puedo acompañar, ayudar, darle lo que tengo para que conozcan a Jesús. Y este es el mandato que Jesús nos hace, que Jesús nos da. Es verdad que necesitamos tener cierto grado de madurez, ¿no? Si yo recién me he convertido inmediatamente, voy a discipular a alguien, no. Pero tampoco no necesitamos tener 20 años de creyentes para discipular a alguien, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo después fueron enviados los discípulos a discipular? Un poco más de 2 años, ¿no? Hablando cronológicamente, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, no necesito tanto tiempo o tanta capacidad para guiar en el discipulado a alguien más. Lo único que necesito es responder a este llamado y enseñarle aquello que he aprendido en mi camino de seguir a Cristo. Este es un mandato que tiene una meta clara también. Y esto está en el versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Recordando esto, ¿no?, que naciones no es solamente un país, sino grupos étnicos. Pero hay otra palabra que está antes de naciones y es todas, a todos, ¿no? Esta es una gran meta, ¿no? Y es que en todo el mundo haya discípulos de Cristo. Y se nos plantea esto, una visión amplia de esta nuestra tarea aquí. Esta gran meta o esta gran visión, ¿no? Es posible básicamente, veo yo, aquí en este texto, por el principio de la multiplicación sobre todo. Por ejemplo, podemos verlo con Pablo, ¿no? Donde también plantea esta meta. En Colosenses 1:6, Pablo dice que el Evangelio llegó a todo el mundo. En ese texto, en el versículo 6 de Colosenses 1, dice, ¿no?, el Evangelio llegaba a todo el mundo de ese entonces, ¿no? Bueno, ahora nosotros tenemos esta gran meta también de en nuestros tiempos, comunicar el Evangelio y anunciar a la gente para que siga a Jesús, ¿no?, a todo el mundo. Ahora, por cierto, no pensemos que todo el mundo conoce a Cristo. No pude indagar más, pero estuve escuchando un programa de noticias hace poco, donde alguien daba testimonio de lugares liberados en el Perú. ¿Se dice liberados? ¿No? Librados de toda autoridad en el Perú. Y donde allí pues el gobierno, digamos, es terrible, con armas, y ahí pues trata de personas, la robo y todo ello, y son lugares terribles. Y allí estuve pensando y reflexionando un poco de este texto de llegar a todas las naciones, grupos sociales, grupos étnicos. ¿Cuántos lugares solamente en nuestro país, ¿no? En nuestro país, donde viven personas, donde hay digámoslo así, ¿no?, un gobierno pues totalmente terrible, ¿no? Y las personas están
obstaculizadas de siquiera escuchar un Dios te ama. Personas sufriendo en nuestro propio país sin poder conocer y seguir a Cristo. Tenemos un gran reto de llegar a todas estas personas. Y tal vez yo no conozco a nadie de estos lugares liberados, ¿no? De estos, no directamente, y es difícil ir allá, no cualquiera se atreve a ir. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a estos grupos? Una de las formas y la más efectiva que veo yo es el principio de la multiplicación. Cada uno obedezcamos este mandato de hacer discípulos y sigamos este principio de la multiplicación. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:2 nos plantea, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de preparar a alguien, no solamente para que esta persona aprenda a comunicarse, digamos así, o a relacionarse con Dios, sino que prepararlo con la meta de que esta persona, este nuevo creyente, llegue también a discipular a alguien más. Capacitarle para que discipule a alguien más. Y a esto nos lleva el principio de la multiplicación. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: multiplícate. Y lo que nosotros podemos entender del mandato de Jesús, de nuestra responsabilidad también es esa: multiplicarnos. El discipulado entonces no es solamente evangelizar o guiar al nuevo creyente para que madure en su fe, también es capacitarle para que discipule a otros. Este pasaje o este texto exige que tú y yo nos involucremos en el trabajo para la evangelización, para el discipulado, pero con una meta, con una visión de alcance mundial. Tu forma, tu enfoque al hacer un discípulo es para que llegue a estar capacitado para que éste se multiplique, para que tengas nietos, en otras palabras, ¿no? Y no sé cuántos tendrán, yo no tengo nietos todavía, pero es bonito tener nietos también, me imagino, con las caras sonrientes cuando me hablan siempre de los nietos, algunos hermanos, y yo pienso, debe ser bonito, ¿no? Pero bueno, es también igual de hermoso, debe ser igual de hermoso, porque yo lo siento así, esa experiencia bonita de ver que alguien a quien tú le has acompañado, has estado allí invirtiendo tiempo, esfuerzo, y has visto cómo ha crecido, y luego verle haciendo lo mismo, eso mismo, a otro. Eso es maravilloso. Y veo he visto varias veces esta figura, ¿no? Esta escena, ¿no? Donde hay dos, uno discipulando al otro, terminando, luego este otro empieza a discipular a alguien más, y uno discipulando a alguien. Ya no son dos, ahora son 4. Y podemos continuar de esos 4 a 8. Ese es el principio de la multiplicación. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, se establecieron las bases también aquí de cómo hacerlo, cómo discipular, ¿no? El versículo 19 y el versículo 20 dice: bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Se mencionan 2 cosas, ¿no? La primera es bautizando y la segunda es enseñando a obedecer a Jesús. Bueno, el bautismo, sabemos nosotros que es un símbolo que anuncia públicamente el hecho de que una persona ha nacido de nuevo, ¿no? Ya la vida antigua quedó allí y tenemos una nueva vida. Pero a la vez también anuncia pues ese hecho de obediencia a nuestro Señor, ¿no? Yo me bautizo en obediencia al mandato de Jesús, de dejarme bautizar. Pero también es un acto simbólico que anuncia la introducción, o el introducirse, mejor dicho, a la iglesia, de hacerse parte de la iglesia. También es como, creo que la palabra no es la mejor, pero bueno, es como iba a decir iniciación, pero no es así exactamente. Es como un iniciarse dentro de una vida en comunidad, con la iglesia. Es un ingreso formal, digámoslo así,
a una iglesia local. Y es interesante porque esto también tiene que ver con esa vida en comunidad, ¿no? Entonces, cuando uno enseña a alguien, ¿no? O guía a alguien en el discipulado, una de las cosas que tiene que hacer es guiarle pues a que inicie su vida en comunidad, aparte de todo lo que he mencionado también. Lo segundo es enseñando a obedecer a Jesús, ¿no? Es una enseñanza práctica, ¿no? No teórica, ¿no? ¿Dónde? Bueno, donde uno se encuentra, ¿no? Si Jesús mandó, por ejemplo, amar al prójimo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enseñarle a quien estamos discipulando a cómo amar al prójimo, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vivir amando al prójimo? Si Jesús nos enseñó o nos mandó a hacer tesoros en el cielo, lo que tenemos que hacer es enseñarle cómo hacer esos tesoros en el cielo. Si Jesús mandó dar al César lo que es del César, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle pues, a este hermano cómo dar al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Cuando el nuevo discípulo aprenda a practicar lo que Jesús enseñó y luego comience a enseñar lo mismo a alguien más, estaremos multiplicando. Así de sencillo. Repasemos un poco lo que hemos visto, o quiero esquematizar un poco lo que he estado anunciando hasta ahora en base a estos versículos, como nuestra responsabilidad de discípulos. En primer lugar, vimos que en Jesucristo están los recursos que necesitamos para hacer. En segundo lugar, el requisito es que seas discípulo de Cristo. En tercer lugar, es nuestra responsabilidad porque es un mandato de Jesús. Pero a la vez, podemos ver que es una gran bendición para cada uno de nosotros el hacer discípulos, porque lleva a experimentar la plenitud en la vida como cristianos. En cuarto lugar, vimos que este mandato tiene la meta de hacer discípulos en todo lugar. Y por último vimos que la forma es que se dejen bautizar y que se les enseñe a hacer lo que Jesús manda. Una observación quiero hacer antes de terminar, ¿no? Acerca del discipulado. Lo que quería anunciar o mencionar es que el discipulado es un proceso. Primero uno le comparte el evangelio a una persona, luego pues se le comienza a enseñar las verdades bíblicas, a explicarle, ¿no? Verdades importantes que todo creyente debe conocer. Luego pasas pues a entrenarle para que este hermano aprenda a estudiar la Biblia, aprenda a leer bien la Biblia y estudiarla, ¿no? Empiezas o sea, no hablo de clases, sino de entrenarle, ¿no? Capacitarle, ¿no? En que él solo para que el nuevo creyente se desenvuelva solo en el proceso de estudio personal, digamos así, de la palabra de Dios. Luego pasas a una postura más como de mentor, ¿no? Donde le guías a que se capacite, por ejemplo, para servir al Señor en algún área de la iglesia. Y por último pasas a ser como un consejero. Mientras que inicias tu experiencia de discipular a alguien más, tú le aconsejas, le orientas en base a la experiencia que has tenido por discipularle a él o a otros. Entonces, todo ese proceso, ¿no? Todas esas, digamos, de repente en nuestra mente podemos imaginarnos una escalera, ¿no? de ir de manera creciente guiando a alguien en el discipulado. Pero algo importantísimo que también está dentro de todo este proceso es la relación que uno tiene con Él. Esa amistad en Cristo que se crea entre ambos, ¿no? Un amor entre ambos limpio, sincero, verdadero, que nos enseña Cristo, que como el que Cristo tuvo con sus discípulos. Y luego de eso, pues, puedes iniciar un nuevo proceso de discipulado a alguien, mientras que también este discípulo ya está discipulando a otro. Oremos a nuestro Señor.
Dios mío, te damos gracias porque esta responsabilidad que tú nos presentas como hijos de Dios es a la vez una experiencia maravillosa que nos hace sentir llenos de vida. Y gracias, Señor. Gracias porque esta multiplicación que tú estableciste en nosotros, que tenemos como responsabilidad, podemos ver, Señor, vidas que crecen en ti, que se desarrollan en ti. Y Señor, es una experiencia tan igual como la de tener un hijo y verle crecer, desarrollarse. Te pido, Señor, que nos ayudes a valorar y apreciar este encargo que nos has dado. Señor, y te pido que si alguien todavía no ha, siendo seguidor tuyo, hijo tuyo, si alguien no ha respondido a esta orden que tú has dado, Señor, de parte como iglesia te pedimos perdón y ayúdanos para que a partir de ahora pongamos en práctica esta orden que tenemos de parte de ti. Sin olvidar que a la vez es algo de gran bendición para cada uno. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra no quede solamente en anuncios o ideas, sino a que descansemos o lo pongamos en algo concreto, en hechos, en acciones. Ayúdanos, Señor Dios, a ser discípulos que hacen y no solamente personas que piensan en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si quieres iniciar pues en este proceso de discipulado o retomar, ahí está el pastor Ramiro, el pastor César, o conmigo también, para ver cómo podemos hacer para que entre los discípulos se acompañen y crezcan en esta ruta maravillosa.